Amigos, un gusto tenerlos en una emisión más de Consumo TIC, como siempre, trayéndole a ustedes lo más relevante del sector de las telecomunicaciones. En esta ocasión tenemos como invitado a Rolando Alamilla, seguramente ustedes ya lo conocen, él es gerente de investigación de mercado en la consultora de SIO. Se trata de un experto que tiene todo el detalle, el termómetro muy cercano de todo lo que es el desempeño de la industria de las telecomunicaciones. ¿Qué tal, Rolando? Un gusto que nos acompañes en esta sesión. Querido Enrique, un gusto para mí también, ya en este recta final del año, un año bastante interesante, pero pues con mucho gusto de estar contigo comentando sobre este mercado que es realmente fascinante. Así es, mi estimado Rolando. Oye, pues si me permites, antes de entrar al dato duro, me gustaría preguntarte en términos cualitativos, ¿cómo viste precisamente este año? ¿Cómo viste al sector? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Estuvo regular? ¿Cuál es tu apreciación? Pues mira, yo creo que si lo ponemos en un balance, hagamos un análisis muy rápido, el crecimiento de ingresos por servicio fue muy bueno. La realidad es que los usuarios cada vez hacen más esfuerzos por contar con mejor servicio y los operadores en consecuencia, sobre todo por lo que están haciendo los operadores móviles virtuales, pues obviamente con una disminución de tarifas interesante que lo que hace es que el usuario se vea completamente beneficiado, ¿no? En ingresos por equipamiento, una recuperación, habían sido 3 años muy complicados para los operadores, los ingresos por otras vías que seguían creciendo, pero los de los operadores no, y este año fue muy bueno, un crecimiento de 7.8% en la venta de equipos. Después de ahí, yo diría algunos temas muy complicados que dañaron el sector, como el tema del mal llamado mercado gris, que eso lo pondríamos ahí como en la bolsita de cosas malas, pero bueno, afortunadamente no hubo un daño mayor a los usuarios, entonces lo logramos rescatar. En general creo que fue un año bastante bueno, así lo dicen los números, y pues muy felices y contentos de cerrar así el año para ver qué va a suceder en el 2024. Sí, Rolando. Y ahora sí, si me lo permites, en términos cuantitativos, estamos por concluir el tercer año luego de la pandemia, cuando esta industria, al igual que la mayor parte del sector productivo, se vio seriamente dañada, ¿no? Una de las cosas que ustedes nos han hecho ver estadísticamente es cómo esta industria es tan pujante, está en un desarrollo tan fuerte que lleva siempre un comportamiento contracíclico, ¿no? Es decir, si la economía está boyante, fuerte y dura, telecomunicaciones siempre crece muy por arriba de lo que es el PIB nacional. Y a veces cuando la economía se va para abajo, Telecom sostiene un poco también su crecimiento. No fue el caso en 2020, cuando, de acuerdo con los datos que ustedes nos proporcionaron, vimos que esta industria en 2020 tuvo una caída inusual, y por decir, por hablar de su comportamiento al que estamos acostumbrados a ver, de 1%, si no mal recuerdo, ¿no? Luego de estos 3 años, Rolando, ¿cómo estás viendo el sector? ¿Hay ya una recuperación tangible? ¿Seguimos con rezago? ¿Todavía estamos por recuperar el terreno perdido? ¿O ya hay un franco crecimiento en la industria de las telecomunicaciones? Mira, déjame ponerlo en estos términos. Los ingresos de los operadores en telecomunicaciones vienen por dos vías. Uno es el servicio, hay más, ¿no? Pero al final los más importantes es servicio y equipamientos. Lo quiero poner así porque el análisis es diferente. En servicios tuvimos una caída así en el año, sobre todo fue nada más el segundo trimestre del año 2020, porque después nos dimos cuenta que aun cuando desafortunadamente el PIB nacional estaba cayendo, cuando muchos usuarios estaban teniendo despidos o incluso disminuciones de salarios, pues al final prácticamente las telecomunicaciones ya forman parte de la canasta básica, ¿no? Es decir, si te quedabas sin trabajo, necesitabas un servicio de telefonía móvil para conseguir trabajo
trabajo, ¿no? No podías obviar esta parte. Entonces, el servicio muy rápido se recuperó. Lo que no se recuperó fue la venta o los ingresos por la venta de equipamiento, es decir, de los smartphones. Ahí sí el usuario decía, bueno, si me tocaba reemplazar mi smartphone, todavía aguanta un año más, ¿no? Con la finalidad de ese gasto que ibas a realizar en un nuevo smartphone, pues destinarlo a otras tareas importantes que en ese momento demandaba el hogar, ¿no? Entonces, esto fue la dinámica más o menos de 2020, 2021, y después empezamos a ver que ya crecían los ingresos de la venta de los equipos, pero más bien crecían los de otros canales, ¿no? No tanto los del operador. Por fin en 2023 el operador tuvo una recuperación de sus ingresos por la venta de servicios y entonces 2023 ya crecimos en ambas vías, ¿no? Un crecimiento muy importante por la venta del equipamiento y un crecimiento también muy interesante por servicios, ¿no? Básicamente ya en el conjunto esperamos que todo este año el crecimiento sea de 6.8%, ¿no? Estamos hablando de prácticamente el doble de lo que crece la economía en su conjunto, entonces el saldo ya es positivo, Enrique. Sin duda, otra vez vuelve a su dinámica contracíclica, ¿no? Creciendo fuerte y muy por arriba del PIB nacional. Así es, creciendo bastante este mercado de telecomunicaciones que pues obviamente nos permite a los mexicanos seguir conectados, nos permite seguir estudiando, trabajando y obviamente te abre también otras variables muy importantes, ¿no? Porque hoy la tecnología es completamente transversal y muchas industrias pues se abanderan de la tecnología para poder incrementar sus ingresos. Entonces sí Claro. es muy importante que sigamos creciendo. En términos generales, Rolando, ¿podrías indicarnos algunas cifras? Hay precisamente, ya una nos está señalando las expectativas que tenemos para el crecimiento, para el cierre de este año, el pronóstico de 2023. ¿Podrías darnos un poco de detalle como lo que decías, ¿no? Una cosa es que no toda la industria tuvo una caída pareja, ¿no? Sino que tenemos que analizar por servicios, por venta de equipo, incluso el ARPU, ¿no? Tiene su propio comportamiento también. Y luego también analizarlo un poco desde el punto de vista de lo que es el sector móvil, el sector fijo, que yo estoy viendo ahorita precisamente una de las gráficas que nos hicieron favor de dar ustedes en el análisis del tercer trimestre de este año, y veía precisamente cómo el sector móvil tuvo un pico inusual en 2021, ¿no? Hubo un crecimiento muy fuerte después precisamente de este descenso que se observó en 2020. Bueno, 2021 tiene un pico excelente. Y ahora estamos viendo cómo este año, desde el primer trimestre, es el sector móvil el que tiene una dinámica muy fuerte, muy eh, acelerada, ¿no? En segundo término, yo estoy viendo que el sector fijo también va teniendo, después de tener unas caídas fuertes durante 2021, 2022, muy acentuadas, 2023 francamente está recuperando su terreno el sector fijo, ¿no? Y bueno, pues no se diga también la televisión de paga, que sin duda en la pandemia fue un sector que despuntó muy fuerte por obvias necesidades, el encierro, el confinamiento, parece ser que fue un gran detonante para este sector, ¿no? Y ahora, pues creo que este año veo una dinámica con un comportamiento un poco más estable ya, ¿no? Como que nos vamos habituando que ya no es puro entretenimiento, la TV de paga, porque regresamos a muchas de nuestras actividades habituales fuera de nuestro hogar, ¿no? ¿Podríamos tener algún detalle de esto, Rolando? ¿Cómo es que esperan que cierre este año estos diferentes sectores? Sí, claro, querido Enrique. Como bien lo mencionas, por ejemplo, el mercado de telefonía móvil, los ingresos de los operadores esperamos que para el 2023
o en su totalidad alcancen 341.572 millones de pesos, ¿no? Si lo comparamos con 2022, donde fueron 321.107 millones de pesos, pues es un crecimiento de 6.4%, ¿no? Obviamente es móvil lo que más crece, porque pues bueno, tenemos 140 millones de líneas, 130 millones de smartphones, muchos usuarios que ya empiezan a tener estas dobles líneas para complementar sus servicios, canastas muy holgadas, usuarios que estamos migrando de la gama baja a la gama media. Hay que recordar que la gama media en smartphones ya es prácticamente 70%, ¿no? Hace 5 años el 63% de los smartphones del país eran de gama baja y hoy el 80% son de gama media y de gama alta, ¿no? Entonces, si tienes un smartphone más poderoso, pues obviamente lo vas a utilizar para muchísimos nuevos aplicativos que demandan una conexión a internet, ¿no? Entonces, mercado móvil muy bien, creciendo muchísimo, 6.4% en su conjunto, tan siquiera en el tercer trimestre del 2023 crecimos 6.8% y obviamente vemos que, por ejemplo, el ARPU pues también ha tenido por ahí un ligero repunte y poco a poco sigue incrementando, pero lo que más nos llama la atención es el consumo de datos, ¿no? Porque los usuarios trimestre a trimestre utilizamos más datos y lo que esperamos para el cierre de 2023 es que cada usuario en México en promedio, ojo, es promedio, consuman 6.4 gigabytes, ¿no? ¿Por qué resalto esta parte de promedio? Porque, pues bueno, por ejemplo, mi mamá es un usuario de servicio de telefonía móvil y tiene acceso a internet, pero seguramente consume 1 gigabyte al mes y sin embargo, a lo mejor mis sobrinos consumen alrededor de 13 o 14 gigas, ¿no? Entonces, hay usuarios que tienen un consumo muy grande por todas las nuevas plataformas que están surgiendo, etcétera, ¿no? Y después tenemos también al mercado fijo y al mercado de la televisión de paga que vienen con números positivos, ¿no? Entonces, prácticamente todo telecom, lo que estamos observando es pues buenos números, ¿no? Estamos cerrando, insistimos, un año bastante interesante. De pronto sí no podemos obviar que en temas regulatorios por ahí nos siguen quedando a deber algunos temas, pero en términos de crecimiento todo ha sido bueno, ¿no? Fijo esperamos 3% y TV de paga 2.2%, ¿no? Entonces, obviamente los rendimientos son bastante interesantes, como bien decías, hay desconfinamiento ya estamos nuevamente viendo cómo los conciertos se llenan de una manera impresionante. Entonces, todo ese dinero que en 2020 y 2021 destinábamos únicamente a nuestro entretenimiento digital, pues hoy ya también regresó el entretenimiento físico, ¿no? Lo cual es muy interesante y es muy bueno para el país, pero bueno, lo importante es que sigue creciendo telecomunicaciones. Sí, sin duda. Eh, Insisto, viendo las gráficas que nos hacen, que nos comparten ustedes, este dato de los megabytes que consumimos, en 2018 apenas consumíamos el cuarto trimestre de 2018 2.7 megabytes, ¿no? Y esto tiene una franca curva ascendente, continua, contrario a lo que vemos en el consumo de minutos, que vemos también una dinámica muy plana, igual que los SMS, que no desaparecen, ¿no? Tienen su dinámica, pero con un comportamiento muy plano. El consumo de datos es de verdad indicativo de que la gente cada vez utilizamos más datos, más datos. Tal vez hablemos menos, pero consumimos más datos, ¿no es cierto, Rolando? Sí, totalmente. O incluso utilizamos datos para hablar, ¿no? Porque también estamos empezando a ver nuevos usuarios que empiezan a abandonar esta dinámica de utilizar la red celular para llamadas y empiezan a utilizar plataformas como WhatsApp, ¿no? Entonces, entra dentro del consumo de datos, pero al final sigue siendo una llamada. Así nos llama muchísimo la atención, pero lo más importante es que esto no está ni cerca de ser un techo, ¿no? Países similares al nuestro,
como por ejemplo Chile consumen 12 gigabytes de forma mensual, y bueno, ya si nos comparamos con otras potencias como el caso de Japón o Corea, que llegan a consumir más de 30 gigas, ¿no? Claro, no esperamos que en el corto plazo lleguemos a eso, pero sí un escenario similar al de Chile, porque estamos observando que las canastas realmente están siendo muy buenas, ¿no? Entonces vemos que por ahí los usuarios están consumiendo muchísimos datos, y obviamente los smartphones pues posicionándose como el eje o el centro de nuestro ecosistema digital, y eso hace que pues tengamos esta explosión en el consumo y además empecemos a tener otras verticales bastante interesantes dentro del sector de las telecomunicaciones. Oye, y hablando, como te comentaba previo a esta entrevista, a mí me encanta hablar obviamente de los operadores móviles virtuales, que sin duda se me antoja que debe de ser un tema aparte, ¿no? En donde le dedicamos una sesión a esto, porque de verdad ha tenido una dinámica pues muy aparte, ¿no? Eh, pero no me gustaría pasar esta plática sin que toquemos precisamente este tema, ¿no? La dinámica acelerada de crecimiento que tienen los operadores móviles virtuales, ¿no? Algo que no habíamos visto. Totalmente, Enrique, nos llama muchísimo la atención, por ejemplo, en términos de líneas, en el último trimestre, si comparamos su crecimiento anual, fue de 22.2%, ¿no? Y ya no estamos hablando de cifras menores, porque de pronto podríamos decir, bueno, pero vienen de una base más pequeña. Si nos Sí. vamos a unidades, en el último trimestre, por ejemplo, Telcel adicionó 174,000 nuevas líneas, mientras que los operadores móviles virtuales adicionaron 1,057,000 líneas, ¿no? Es decir, prácticamente 6 veces más de lo que lo hizo un operador tradicional como es Telcel. Entonces, sí estamos observando que 8 años después de que llegara el primero a México, este modelo de negocio se está explotando completamente. Sin duda hay que dedicarle un tiempo, porque realmente es una industria fascinante, pero lo que estamos viendo es que ya encontraron el rumbo, que creemos que van a llegar cada vez más, y que los usuarios además ya le están perdiendo el miedo a este tipo de operadores, ¿no? Es decir, están animándose a probarlos, pero además se están dando cuenta que el servicio es bastante bueno, y lo que están haciendo es empezar a aportar su línea principal, ¿no? Porque muchas veces era ahí una línea secundaria que utilizabas para probarla, como una forma alterna de que si de pronto te quedabas sin datos en tu otra línea, pues bueno, tenías el respaldo, pero al final hoy lo que vemos es que se está convirtiendo en primera línea, ¿no? Entonces, sí es muy interesante lo que está sucediendo con esta industria. Obviamente muchos usuarios muy beneficiados, operadores móviles virtuales que de pronto se empiezan a enfocar en el mercado más joven, y eso a la larga les va a traer muy buenos beneficios. Y por ahí hay una asignatura pendiente, que es el tema del bloqueo de dispositivos, pero que es algo que afecta a los operadores móviles virtuales, que ojalá pronto ya por fin dejemos este tema atrás, que lleva 10 años haciendo problemas en la industria, porque con eso lo que veríamos es todavía un crecimiento más importante de los operadores móviles virtuales. Sí, sin duda, sin duda. Me parece que es un gran pendiente que esperemos para beneficio de todos, ¿no? De la propia industria y del consumidor, sin duda, y que tengamos esa libertad de cuando tengamos un dispositivo, elijamos al mejor operador, al que más nos acomode a nuestra economía, ¿no? Que hoy, por fortuna, estamos viendo una oferta muy amplia, un abanico muy amplio ya de operadores, ¿no? Oye, Rolando, como un resumen, pues, para este 2023, ¿qué estamos esperando? ¿Un crecimiento en la industria de telecom de qué porcentaje? ¿Qué estamos esperando donde vemos una recuperación que me parece que es en las ventas de equipo, donde hay que resaltar, en donde después de venir con una dinámica un poco desacelerada, vuelve a retomar un papel importante, sobre todo para los ingresos de los operadores? Y en términos generales y cualitativos, ¿cómo esperas que 2023 sea el cierre para el desempeño de las telecomunicaciones? Sí, claro, Enrique. Mira, pues observando la dinámica que tuvimos durante este año, tanto en móvil, en fijo, en televisión de paga, los ingresos por servicio, los ingresos por el equipamiento, obviamente en vísperas de que termine el trimestre con la mayor estacionalidad del mercado, porque es donde tenemos más dinero en los bolsillos. Ya fue el Buen Fin, estamos a nada de los regalos de Navidad, sabemos que ahora
árboles de Navidad se llenan de smartphones, consolas, tabletas, es decir, tenemos un Santa Claus digital que en muchas ocasiones, pues bueno, ya por fortuna se apoya también de las plataformas en línea y no utiliza tanto a sus renos para poder llevar todo este tipo de regalos a los hogares de los mexicanos. Pues esperamos que esto nos deje un crecimiento de todo Telecom de 5.3%, ¿no? Aproximadamente, si el cuarto trimestre por ahí tuviera un desempeño excepcional, más allá de la dinámica natural observada en los últimos años, podríamos llegar a un escenario de un crecimiento de hasta 6.6%, ¿no? Pero estamos siendo muy optimistas y siendo, obviamente, en contraste, haciendo el escenario, digamos, pesimista, pues creceríamos 4%, ¿no? Entonces, no está nada mal. En cualquiera de los tres escenarios, el sector de las telecomunicaciones está creciendo más de lo que lo hace la economía en su conjunto. Perfecto. Sí, en cualquiera de los escenarios, pues obviamente estamos viendo que el sector de las telecomunicaciones estaría creciendo más de lo que lo hace la economía en su conjunto, y esto pues realmente es algo positivo para el país, ¿no? Obviamente las telecomunicaciones impactan a muchísimas industrias, nos permiten a muchas empresas abaratar costos, nos permiten a los usuarios seguir estudiando, seguir preparándonos. A los niños les permite tener mejores herramientas para salir a competir, y siempre vamos a aplaudir que telecomunicaciones siga creciendo, ¿no? Insistimos, hay por ahí algunas asignaturas que nos pudieran quedar pendientes, pero al final, digamos que el promedio del año no es malo, ¿no? El resultado del año 2023 es bastante bueno, bastante positivo, y estamos pues muy contentos, ¿no? De que la industria tenga Rolando, estos rendimientos. Rolando, lamentablemente, no estamos teniendo Hola, una, hola. transmisión fluida. Estás quedándote pasmado. Qué raro. A ver, dame oportunidad de ver cómo está aquí la conexión. Revisa el recibo, hay que ver el recibo, a lo mejor no se pagó. Ahorita mismo le decimos Es- al jefe que o, qué pasó con ese recibo. o No, tenemos, mira, 200 de bajada. oye, o tenemos pajaritos en el alambre. También. Algo más seguro. Este, Sí, sí, fíjate ¿verdad? que No, fíjate que de está bajada más. 200 y de subida 30. Entonces, pues, internet no hay ningún problema. Déjame ver si yo por acá, ¿tú me ves bien a mí en la transmisión? Sí, sí, Yo, sí, te veo bien, te escucho sí, bien, y aquí la señal me parece que está bien. ajá, bien. Bueno, vamos a continuar, mi estimado Rolando, y esperemos que no tengamos más Sí, claro, inconvenientes. Broche de oro. Vamos a brincarnos al otro tema. perfecto. Rolando, pues también siempre es un gusto estar tratando de ver cómo está el desempeño de las telecomunicaciones, y llegamos al momento de la magia de la estadística, Rolando, si me lo permites. Eh, ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las expectativas? Ya vimos que 2023 fue un año positivo, tal vez muy positivo para las telecomunicaciones en México. Viene un 2024 que para mí va a ser un año de muchos retos, de muchos desafíos. Será un año en donde tendremos la madre de todas las elecciones, así lo están previendo, ¿no? Se trata de que se estima que habrá 20,000 postulaciones sometidas a votación, y bueno, pues eso va a implicar muchas campañas electorales, no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino se habla de que estas elecciones sin duda se van a dirimir en las redes sociales, ¿no? Ya de antemano los grandes especialistas políticos están hablando de que las redes sociales va a ser el ring donde todos los políticos se suban y busquen atraer al mayor número de votantes, ¿no? También, lamentablemente, mucha fake news, ¿no? Que también es otra parte de la lucha electoral.
¿Cómo tú anticipas, bajo este escenario, Rolando, cómo anticipas que será 2024? ¿Cuáles son las previsiones que se tienen para la industria de las telecomunicaciones? Claro, Enrique, pues mira, sí, como bien mencionas, tenemos las elecciones, nos han dicho, las más grandes en la historia del país en 2024, o vamos a tener las elecciones más grandes en la historia del país. Y sin duda, pues las redes sociales habilitan una forma en la cual el usuario puede interactuar de una manera muy directa con cualquiera de los candidatos que se estén postulando para los diferentes cargos de elección popular, ¿no? Entonces, esto lo que nos ha dejado ya desde varias elecciones en los últimos años es que los candidatos lo primero que hacen antes de preparar sus propuestas para cómo van a gobernar es tener muy presente cuál es su cuenta de Facebook, Twitter, Instagram y ahora hasta de TikTok, ¿no? Entonces les preocupa más estar en las redes sociales que a lo mejor tener muy bien establecida una propuesta o una agenda de trabajo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que sea malo, simplemente es la forma en la que hoy vas a llegar a muchas audiencias. Ahora, ojo, tampoco quiere decir que la televisión tradicional o la radiodifusión sean un fenómeno que ya no se vaya a utilizar, ¿no? Porque hay que recordar que las redes sociales, pues también es algo que es muy efímero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tú entras a una plataforma como TikTok y pues tú usualmente en promedio un video llega a durar entre 30 segundos y un minuto, ¿no? Entonces, si tienes 20 minutos, pues igual y te aventaste 40 videos, ¿no? Aquí sería interesante preguntarle al usuario, y de esos 40, ¿de cuáles te acuerdas? Y seguramente te va a decir, pues muy pocos, ¿no? Uno o dos que me hicieron reír muchísimo y los demás ya ni siquiera sé de qué trataban. Sin embargo, la televisión y la radio, pues sí, obviamente habilitan un canal mucho más serio en donde los candidatos pues pueden tener más tiempo para realmente posicionar sus propuestas, ¿no? Entonces, creo que este bundle de ambas plataformas, pues es lo que va a permitir a muchos candidatos llegar realmente al electorado. Entonces, partiendo de que vamos a tener una dinámica mayor en nuestras redes sociales, por la cantidad de personas o que van a empezar a hablar sobre contenido político. La campaña todavía ni siquiera empieza, pero llevamos como 6 meses ya en campaña. Claro, sí, cierto. Entonces, lo que esperamos es que el segundo trimestre del año, sobre todo, que es pues básicamente donde ya se va a desarrollar la recta final de las campañas, pues sí pueda tener por ahí un crecimiento bastante interesante en la cantidad de datos que se consuman, ¿no? Porque de pronto va a llegar pues más contenido, los usuarios van a estar más pendientes, muchas veces los debates, a lo mejor si no vas en camino o no y no tienes forma de escuchar la radio desde la señal de AM o de FM, pues los ves a través de alguna plataforma de streaming. Entonces también haces uso de todas estas herramientas para mantenerte informado, ¿no? Entonces esperamos que sí, 2024 tenga un impacto positivo también en los ingresos de Telecom por el tema de la pandemia, sobre todo, insisto, televisión de paga, por ahí la banda ancha fija que va a ser muy importante, la banda ancha móvil que ya vimos, los usuarios estamos consumiendo más datos y muchos de esos datos es gracias a que consumimos video en mayor medida, entonces también vamos a mantener esa explosión. Entonces sí creemos que 2024 va a ser un año que va a tener un crecimiento incluso mayor al que estamos observando en el año 2023, ¿no? Vemos por ahí que muchos usuarios están migrando a operadores que tienen muy buenas dinámicas, que ofrecen muy buenas tarifas. El mercado de equipamiento realmente es algo muy interesante lo que está sucediendo. Tenemos reconfiguraciones a diferentes capas y niveles y esto lo que va a hacer es una mayor cantidad de ventas, ¿no? Entonces, yo creo que 2024 es un año muy interesante. Insisto, todavía ni siquiera lo empezamos y ya de pronto sabemos muy bien hacia dónde nos estamos encaminando, pero con todo ello, pues creemos que va a ser algo bastante positivo para la industria de las telecomunicaciones. Sin duda, a mí se me antoja que los reyes del sector de telecom será, obviamente, un aumento en el consumo de datos, por lo que decimos, ¿no? Mayor consumo de videos, mayores mensajes, campañas comerciales, perdón, campañas electorales en redes y sin duda, pues la movilidad, ¿no? Los candidatos andan de gira por todo el país y esto también genera, obviamente, mayores necesidades en la comunicación móvil, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Enrique. Afortunadamente las redes han aguantado bastante bien, entonces por ese lado creemos que no vamos a tener ningún inconveniente para poder ver muchísimos videos y en vivos de las campañas que se estén llevando a cabo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, antes no sucedía, ¿no? Antes el candidato iba a un meeting y después leías cómo le había ido, ¿no? Hoy en vivo lo puedes hacer y va a ser un pulso interesante incluso, ¿no? Por ahí seguramente algún medio lo hará, porque una cosa es la foto que sube el candidato de cómo le fue y otra cosa es alguien que haga un en vivo y realmente nos podamos dar cuenta si está teniendo la resonancia que nos están diciendo, ¿no? Entonces también las redes sociales van a ser un pulso interesante para medir cómo le está yendo a los candidatos. Oye, por último, pues no me gustaría despedirme de esta reunión, Rolando, sin antes preguntarte, ¿qué crees que vayan a pedirle a Santa Claus los operadores? Ay, en nuestra plática por ahí dijimos que hay algunos pendientes. Sin duda deben de estar haciendo su cartita los operadores para ver los agentes económicos del sector telecom, para ver si se les hace algo este 24 de diciembre. ¿Tú qué crees que vayan a pedir? Claro, pensé que la carta de Santa Claus era la mía, pero bueno, vamos a ver en caso de los operadores qué pudieran estar pidiendo. Yo creo que un tema muy importante a lo largo del año fue, por ejemplo, el tema del espectro, ¿no? Los altos costos que tenemos de espectro en México, entonces yo creo que eso es algo que se va a mantener, por ahí es algo que va a ayudar muchísimo a la competencia. Compartición de infraestructura que realmente sea efectiva, ¿no? Porque por ahí nos dicen es que llegamos a una penetración de 96% y es lo que nos dicen desde Palacio Nacional, pero la realidad es que cuando ya como un usuario de a pie te das cuenta que a veces es muy complicado tener un servicio en un roaming, ¿no? Entonces, ojalá la compartición de infraestructura se dé de forma realmente adecuada. Y creo que lo último, y esta sí la comparto, aquí sí está dentro de mi carta a Santa Claus, sobre todo por parte de los operadores de la competencia, no del operador preponderante, pues sí es el tema del desbloqueo de equipos, ¿no? Es algo que afecta mucho a la industria, que desde hace 10 años nos dijeron que no se debería de hacer, se sigue haciendo, entonces ya pasó un sexenio completo, no sucedió nada, y pues bueno, veamos si el IFT por fin nos cumple que ya no se puedan vender equipos bloqueados en México, ¿no? Porque entonces el usuario tendría una completa libertad de moverse a donde ellos quisieran con su operador y esto traería mejores beneficios para todos los mexicanos, ¿no? Además, por ejemplo, por ahí Movistar, de pronto ellos mismos dijeron, a ver, nosotros vamos a empezar a vender equipos desbloqueados y lo que vimos es que crecieron en ingresos por la venta de equipos, ¿no? Porque pues le estás dando al usuario precisamente lo que te está pidiendo. En cambio, Telcel que mantiene esta dinámica de no vender equipos desbloqueados, pues lo que estamos observando es que cada vez son más usuarios los que están abandonando a Telcel como un canal de venta, ¿no? Entonces, incluso ya de pronto empieza a ser víctima de sus propias prácticas anticompetitivas. Yo creo que es algo que ya deberían de abandonar y empezar a crecer más en los ingresos por la venta de equipos y obviamente, pues si eres la mejor red, si eres la mejor cobertura, como nos hacen creer, pues el usuario no tendría por qué irse de tu infraestructura, ¿no? O de tu operador. Entonces, pues suena ahí algo extraño, ¿no? Que te digo que soy el mejor, pero al final te trato de aprisionar para que no te puedas ir a otro lugar porque probablemente hay alguien mejor que yo. Entonces, eso yo creo que también lo compartimos en nuestra carta a Santa Claus, los operadores y yo, y pues creo que con eso, ¿no? Con que Santa Claus nos trajera eso, estaríamos hablando de un 2024 bastante positivo. Nos damos por bien servidos con eso, ¿no? Rolando, como siempre, de verdad es un gusto tenerte aquí en Consumo TIC, porque nos das una luz bastante clara y amplia de cómo está el termómetro de las telecomunicaciones en México. Por supuesto que quedaron muchos temas pendientes en el tintero, ¿no? Pero le prometemos a nuestras audiencias que nos daremos tiempo antes de que termine este año para seguir hablando un poquito más, ¿no? Los operadores móviles virtuales por ahí tienen que tener una sesión especial, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Enrique. Ya nos encaminamos casi a la década de los operadores móviles virtuales, entonces hay que dedicarles por ahí un espacio suficiente, ¿no? Hacemos el compromiso y por aquí nos vemos muy pronto. Y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar contigo siempre. Muchísimas gracias, Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado de la consultora de CIU. Amigos, un gusto haberlos tenido en una sesión más de Consumo TIC. Los esperamos
en la próxima, siempre con buenas noticias, las mejores noticias de telecomunicaciones. Hasta la vista.